Hola, nosotros somos Humano Uriel y García Luciana. En esta presentación vamos a resumir el material teórico de los temas vistos en Análisis Matemático 2. Hablaremos de los siguientes temas y daremos algunos ejemplos de estos. Empecemos definiendo lo que es una función vectorial. Una función vectorial es una función que asocia a cada número real t un vector en el espacio. Se usa para describir trayectorias, movimientos o curvas en el espacio. Como se muestra en la imagen, este tipo de funciones está compuesta por otras funciones, estas dependientes de t, el tiempo. Pasemos a un ejemplo de función vectorial. R de t es igual a coseno de t más seno de t más t. En esta función se le asigna a cada componente del espacio, los ejes x, y z, una función dependiente de t. Coseno de t en el eje x, seno de t en el eje y t en el eje z. T, al poder tomar cualquier valor en el eje z, hace que esta función recorra todo el eje infinitamente. Podemos concluir que esta es una función vectorial porque su valor para cada t es un vector que tiene varias componentes y cada una depende de t. No es simplemente un número, sino un conjunto ordenado de números, un vector. Esta función describe una hélice que puede verse en esta imagen a la derecha. Ahora hablaremos del dominio, el límite y la continuidad de este tipo de funciones. El dominio de una función vectorial está formado por todos los valores del parámetro t para los cuales cada una de las componentes de la función está bien definida. Es decir, calcularíamos por separado el dominio de cada una de las componentes y luego tomaríamos la intersección de estos dominios. El límite de una función vectorial se calcula evaluando el límite de cada una de sus componentes por separado, como puede verse en la imagen. Y por último, una función vectorial es considerada continua en un punto si no tiene saltos o interrupciones. Como sabemos, las funciones vectoriales representan el movimiento de partículas en una trayectoria determinada. Estas pueden coincidir en algún punto de su trayectoria, sea en el mismo instante o no. Estos sucesos se los conoce como la intersección y la colisión. La intersección es el cruce de las trayectorias de dos partículas en el espacio para distintos tiempos, mientras que la colisión es la intersección de estas en el mismo instante. Y he aquí cuando surge la pregunta, ¿cómo sabemos cuándo ocurre una intersección? Esta ocurre cuando un punto pertenece a la trayectoria de dos partículas distintas, por lo que para calcularlo buscamos la intersección de las funciones vectoriales que representan la trayectoria de las mismas, cambiando su variable independiente t a otra letra para evitar confusiones, ya que puede o no ocurrir en el mismo instante de tiempo. De existir un punto en común, las coordenadas de este son el punto de intersección y deben ser válidas tanto para una función vectorial como para la otra. La colisión es un caso muy parecido, ya que debemos mantener el criterio que usamos anteriormente, debido a que la colisión no es más que una intersección que sucede en el mismo instante de tiempo para ambas curvas, por lo que no se debe cambiar la variable independiente t para ninguna de ellas, ya que debe ser la misma. Utilizamos el método anterior para determinar si hay una intersección en estas dos curvas y verificamos si se encuentra en el mismo valor de t para ambas funciones. De ser así, nos encontramos un instante de tiempo en el que ambas partículas cruzan o recorren el mismo punto en ambas funciones vectoriales. Como podemos ver en la gráfica que se está moviendo, en el primer punto pareciera que las dos partículas colisionan en su primera intersección, pero no es así, mientras que en la segunda también parece ser y en este caso sí es así, por lo que aunque a la vista pueda parecer que ocurre una colisión, matemáticamente, por más mínima que sea la diferencia, puede no ocurrir. Una vez vistas las colisiones e intersecciones, podemos pasar a las derivadas e integrales. Para hallar la derivada o la integral de una función vectorial, tendremos que derivar o integrar cada una de sus componentes por separado, como puede verse en cada imagen. Vamos a retomar la función vectorial del inicio para realizar un ejemplo de derivación. Tenemos que la función vectorial r es igual a coseno de t más seno de t más t. Para calcular su derivada, la derivada de r, debemos derivar coseno de t, seno de t y t por separado. Para coseno de t su derivada será menos seno de t. Para seno de t su derivada será coseno de t y para t será 1. Para integrar este tipo de funciones realizamos el mismo proceso. Más adelante en la presentación veremos qué representa la primera y segunda derivada o integral de este tipo de funciones.
Hablando de derivadas, existen muchas formas de representarlas en la matemática, cada una aplicada usualmente a distintos campos. Primero tenemos la de Lagrange. La notación de Lagrange usa un apóstrofe sobre la función. Es muy usada en derivadas simples de funciones comunes. Después tenemos la de Leibniz. Leibniz usa el diferencial, muy útil para énfasis en variables y en reglas de la cadena. Como tercera tenemos la de Newton. Newton usaba puntos sobre las derivadas respecto al tiempo, frecuentemente utilizada en física. Y por último, la de Euler. Euler usaba la letra D, útil en el cálculo diferencial más abstracto o para operadores. Bueno, ahora dejemos un poco de lado las derivadas y metámonos más en el estudio de las curvas. ¿Cuáles son sus características propias? ¿Podemos calcular el largo de una función vectorial? Pues sí, al cálculo de la longitud de una función vectorial se le conoce como longitud de curva o arco. Pero, ¿cómo medimos una curva? Bueno, aunque parezca complicado, no lo es. Si bien no es tan sencillo como utilizar un metro flexible y colocarlo sobre la función, podría asemejarse. Una curva puede o no tener segmentos rectos, lo que dificulta su medición, pero ¿y si hacemos muchas rectas tangentes muy pequeñas para formar así la curva? Como si fueran los milímetros marcados de un centímetro que apoyamos sobre la curva para medirla. Bueno, a base de este concepto de idea es que se realiza la medición de las curvas. Como mencionamos anteriormente, entendemos la longitud de curva como la suma de pequeñas rectas tangentes a cada punto de la misma. Esto lo expresamos mediante las letras ds, que son semejantes a la norma de una recta que se define por el fin de dos vectores, de dos funciones vectoriales. Cuando delta t tiende a 0 a un valor nulo, pero nunca alcanzándolo, estas rectas se hacen infinitamente pequeñas, por lo que al hacer la integral de la misma, cuyos límites de la integral son a y b, los puntos desde los que queremos medir, desde el punto A hasta el punto B, y su integrando la expresión anterior, obtenemos la suma infinita de pequeñas rectas tangentes que tienden a 0 para calcular así la longitud de la curva que estamos midiendo. Y bueno, pero ¿la longitud de arco sirve para algo más? Sí, esta se puede usar para reparametrizar una función vectorial. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, a que toda función dependa de un único valor, como lo es t en la mayoría, pero que en este caso se represente con la letra s, o sea, una unidad de longitud a lo largo de la curva. Entonces, estaríamos avanzando en la función no a través de tiempo, sino a través de longitud de cada unidad. ¿Cómo se obtiene esto? Agarramos la función de la longitud de curva igualada a s de t porque está en función del tiempo y lo único que hacemos es invertirlos. Ponemos a t en función de s en vez de a s en función de t. Así obtenemos una curva que avanza en función de una distancia, valor s, al que le damos diferentes valores, y no un valor t que depende del tiempo. Pero ahora, ¿qué resta hacer? Bueno, agarramos esa expresión, que es equivalente a t, pero en función de s, y la reemplazamos en los valores de t de la función vectorial original, obteniendo así una función que depende, en vez de t, de s. Bueno, continuando con este conjunto de información sobre las curvas, podemos preguntarnos ¿qué tan curva es una curva? ¿O qué tan curva es esa función? Bueno, con la matemática podemos saberlo, ya que podemos calcular la curvatura de una función, que uno pensaría es un proceso difícil, ya que hay funciones que tienen formas muy raras, pero es más sencillo de lo que parece. La curvatura no es más que medir qué tanto se desvía una curva de ser una recta en un punto, cuantificando qué tan rápido cambia la dirección del vector tangente. Este último es un vector tangente a la curva en cada uno de sus puntos, pero hablaremos de él más adelante. Debido a esto, podemos entender la curva de la siguiente forma, como la primera expresión, donde kds, que es la curvatura, es igual a la norma de la derivada del vector tangencial en función de s. Bueno, pero esta expresión está en función de la longitud de curva, que no es usual. Normalmente la tenemos en función del tiempo. ¿Y qué pasaría si la tenemos en función del tiempo? ¿Cómo lo calculamos? Bueno,
Como el tiempo no mide una distancia, tenemos que realizar algunos despejes y compensarlo en ellos, dividiendo por la rapidez al cuadrado para llegar a la siguiente expresión, donde la curvatura, en función de t, es igual a la norma del producto cruz entre la primera y segunda derivada sobre la norma al cubo de la primera derivada. Y bueno, ahora recordemos a nuestro amigo el vector tangencial que mencionamos anteriormente. ¿Qué es? Bueno, sabemos que una función vectorial genera una familia de vectores que trazan una curva. Por lo tanto, si derivamos esta función, obtenemos una familia de vectores que son tangentes a cada punto de esa curva. De esta idea es que nace nuestro vector t, que es un vector tangente a cualquier punto de la curva, el cual nos indica el sentido que sigue la misma, pero al ser utilizado para cálculo más adelante, para más cálculos, es complicado porque es una derivada, puede ser una expresión larga. Entonces, ¿qué hacemos? Para hacerlo más fácil de utilizar, lo convertimos en un vector unitario, dividiéndolo por su norma. Bueno, pero el vector t no está solo recorriendo la curva en todos sus puntos. Este está acompañado de dos vectores más, el vector normal y el vector binormal, quienes, al igual que él, son unitarios y se encuentran a 90 grados uno del otro. El vector normal nos indica hacia dónde va girando nuestra curva, y este se obtiene mediante la diferencia de la derivada del vector tangencial sobre su norma. Mientras que el vector binormal se obtiene de una forma un poco más complicada, mediante el producto cruz de la primera derivada por la segunda derivada sobre su norma. Este último nos muestra la torsión que tiene la curva, cómo se retuerce la misma a medida que va avanzando. Trabajar con estos vectores puede ser complicado, porque si bien entenderlos no lo es, sí sus expresiones, ya que por ejemplo el vector normal es una segunda derivada dividida por una norma. Puede que una expresión fea, que no nos es agradable y complicada. Bueno, ¿qué se puede hacer? Para ello existe algo que podríamos decir que es como una ley de Ohm en la electricidad. Si trazamos el círculo que se ve, donde está el vector b, el vector t y el vector n, y hacemos el producto cruz de ellos en el sentido contrario a las agujas del reloj, como muestra en la imagen, multiplicamos n producto cruz b, nos va a dar el vector t. ¿Por qué? Porque son perpendiculares todos entre sí, están todos a 90 grados. Y siguiendo así el orden, b por t nos da n y t por n nos da b, siendo así una forma más fácil de obtener uno de ellos, ya teniendo dos, sin hacer tantas derivadas. Bueno, como se muestra en la imagen del costado, se ve el comportamiento de los vectores en función del movimiento de una partícula que avanza en la curva a medida que pasa el tiempo. Se la ve a la partícula avanzar junto con los vectores acoplados. Como se muestra el vector rojo, es el t, es el que le da el sentido a la partícula y siempre apunta a donde da la curva, es el más claro de ver. Bueno, y n nos muestra hasta dónde se curvea y ve cómo se tuerce, cómo va rotando. Pero esto no es todo lo que pueden aportarnos estos tres vectores. Como todo vector, son parte importante para la creación de un plano. De ahí nace el triedro de Fresnel, el cual consta de tres planos, osculador, normal y rectificante, que utilizan a los vectores unitarios t, n y b como sus vectores normales, para así representar un sistema de coordenadas móviles que acompaña a la curva en cada uno de sus puntos junto con los vectores, conteniendo cada uno de los planos a dos de los vectores. Este es muy útil sobre todo en la física, ya que nos permite estudiar el movimiento de las partículas mediante un sistema de coordenadas móviles representado por estos tres planos. Ahora veremos el movimiento de partículas. Las funciones vectoriales pueden expresar la posición de una partícula. Esto porque el movimiento ocurre en varias dimensiones, y con las componentes de la función vectorial podemos marcar o seguir la trayectoria de esta, que no es más que la posición de la partícula en el espacio. Y a diferencia de otro tipo de funciones, ahora nuestra variable independiente será el tiempo, ya que en física lo que cambia es la posición con respecto al tiempo. De esta forma tendríamos definido al vector posición.
Retomando el tema de derivación, al hablar del vector velocidad y aceleración, hacemos mención a la primera y segunda derivada del vector posición. El vector velocidad se obtiene derivando el vector posición con respecto al tiempo, es decir, es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. El vector aceleración, por otro lado, representa la segunda derivada del vector posición y es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Además, existe la rapidez, que es el módulo de la velocidad. La diferencia entre estas es que la velocidad, al ser una magnitud vectorial, tiene dirección y sentido. Por otro lado, la rapidez es una magnitud escalar, es decir, que solo indica cuánto espacio recorre la partícula por unidad de tiempo, sin dirección ni sentido. Pasemos ahora al análisis de la segunda ley de Newton. Como se puede leer, cuando una partícula se mueve, su aceleración está relacionada con la fuerza que actúa sobre ella. Esta relación podemos verla en la fórmula debajo del texto, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde F es la fuerza que depende del tiempo y la posición, m la masa que se mantiene constante y a es la aceleración. Sin embargo, como vimos, la aceleración es la derivada segunda de la posición, lo que significa que la fuerza también es una función vectorial del tiempo y esta depende de cómo cambia la posición con el tiempo. Es decir, que podemos hallar la fuerza conociendo el vector posición o hallar el vector posición conociendo el vector aceleración o el vector fuerza. Es decir, que la aceleración, al ser una derivada del vector posición, la segunda, siendo más precisa, al integrarla, que es hacer la operación opuesta a la derivación, obtendríamos la primera derivada, que es la velocidad. Y al integrar el vector velocidad, obtendríamos el vector posición. Sin embargo, aún nos faltan datos para poder realizar este proceso de integración, ya que si tenemos como objetivo calcular el vector posición de una partícula solo conociendo la aceleración de nuestra partícula, nos encontraremos con una limitante, y es que sí podremos realizar la integración de, en este caso, nuestro vector aceleración. Sin embargo, nuestro vector velocidad resultante no sería uno, ni 2, ni 3, sino toda una familia de vectores velocidad, que no corresponden a nuestra curva. Mismo sería el caso al integrar la velocidad para hallar la posición. Es por esto que para integrar nos hará falta la posición inicial y velocidad inicial de nuestra partícula. ¿Por qué? Porque al integrar aparecen constantes desconocidas, las famosas Cs, que siempre se nos olvida poner al final de la integración. Ese parámetro limitará, entre comillas, nuestra búsqueda, hará única la función y es esa la que describirá el comportamiento de nuestra curva. Ahora veremos qué son las componentes de la aceleración. Cuando una partícula se mueve, su aceleración se puede dividir en dos partes que nos ayuden a entender cómo cambia su movimiento. Para distinguirlas, en esta diapositiva tenemos un cuadro donde se comparan ambas componentes según qué hacen y qué dirección toman. La componente tangencial cambia la rapidez y toma el mismo sentido que la velocidad. La componente normal cambia la dirección y se desplaza hacia el interior de la curva. ¿Y cómo se calculan? Podemos ver en esta imagen la composición de la aceleración, donde el vector aceleración es igual a la componente tangencial por t más la componente normal por n. También puede expresarse como el vector aceleración es igual a b' por t más k por b al cuadrado por n, donde b' representa la componente tangencial de la aceleración y puede calcularse de forma equivalente con las demás fórmulas que se ven debajo. Y la componente normal de la aceleración será igual a k por b al cuadrado, que también puede calcularse como se ve en la imagen. ¿Para qué sirve todo esto? Nos servirá para saber si nuestra partícula gira, acelera o hace ambas cosas, y para poder analizar mejor los movimientos curvos. Y por último, muchas gracias por escuchar. Y esperamos que entendieran nuestra presentación.